Gotitas curiosas, aquí su chispeante profesor Labubu, listo para chapotear en el mundo secreto del agua que se esconde debajo de nuestros piecitos, bub bub de emoción líquida. Hoy haremos un tour abrazable por los acuíferos, la ley de Darcy, la conductividad hidráulica, y esas fórmulas que hacen que el agua juegue a las carreritas en los poros Lamervia. Primero, 3 milésimo, acerquemos la naricita a la tierra misma. La corteza es como un gran pastel rocoso con miguitas y huequitos. Los poros, yo los veo como mini cuevitas donde el agua puede esconderse y bailar. A esa capacidad de tener huequitos la llamamos porosidad, que compara el volumen vacío con el volumen total. Si hay muchos huequitos, la esponja geológica está lista para guardar agua plop. Y los suelos también son porositos. Oh sí. Pero ojo brillito. Tener poros no siempre significa que el agua pase fácil rapidín. Porque si los poros no se conectan o son diminutisísimos, el agua se queda pegadita por fuerzas débiles y dice, ¡ay, no paso, blech! Ahí entra la permeabilidad. Es la habilidad intrínseca del material de dejar pasar el agua según su geometría porosa, tamaño de granitos y conexiones. Materiales sueltos como arenas y gravas son los pasillos de shopping acuático. Y rocas fracturadas areniscas, calizas, volcánicas, granitos fracturaditos también pueden ser autopistas aguagonas. Pero arcillas son más bien mantitas impermeables, y la conductividad hidráulica, que ya aparecerá, es como el velocímetro práctico del agua en ese material squee. Wiggle wiggle, up next, zonas húmedas por aquí y por allá. La tierra puede estar en zona no saturada, suelo con aire y algo de agua glub glub con huequitos de aire, o en zona saturada, debajo, donde todos los poros están llenitos de agua lleno total. El agua subsuperficial es todo lo acuático bajo la superficie, saturado o no. Pero agua subterránea verdadera es la que vive feliz en la zona saturada. Por debajo del nivel freático esa línea mágicamente mojada que define hasta aquí está lleno Boeing. Ventajita brillosa. Bajo tierra el agua sufre menos con la temperatura y se contamina menos, como si durmiera dentro de un termo de seguridad cuchi cuchi. Zoom y zoom a la definición de acuífero. Imagina una formación geológica con poros suficientes para guardar agua, y con permeabilidad, tal que el agua puede fluir en cantidades. Sí vale la pena el pozo. Un acuífero de verdad alimenta pozos y manantiales, qué generoso. Y cuando ponemos un pozo, el nivel hasta el que sube el agua nos dibuja una superficie imaginaria, la superficie piezométrica, que nos chismea la presión interna del acuífero. A veces esa superficie está tan arriba que el agua se desborda, fontanita sorpresa. ¡Plash! Wiggly wiggly jump a las presioncitas. Hay acuíferos libres, confinados, semiconfinados y colgados. En un acuífero libre, el agua tiene una interfase que respira a la atmósfera, el nivel freático. No hay tapa impermeable encima. Si perforas, el nivel del pozo coincide con el nivel freático. Saluditos presión. En cambio, los confinados están apretaditos entre capas impermeables, como arcillas, así que el agua adentro está a presión mayor que la atmósfera. Haces un pozo y el agua sube por sí solita, tal vez hasta arriba. Fuente artesiana, ¡piu! En semiconfinados, el techo o el piso no son totalmente impermeables, así que hay filtración vertical lentita como gotitas pacientes que tejen un suéter. Y los colgados son lentes de agua atrapados sobre el nivel freático por una capita menos permeable. Son chiquitos, caprichosos, y, al perforar, se drenan y lente no muy fiables para contar con ellos. ¡Ay, no! Pup pup, ¿de dónde se recargan estos tesoritos? Desde arriba con la lluvia chirribín y desde abajo o los costados, con acuíferos vecinos que comparten agüita como buenos compitas. Así medimos el factor de reposición. ¿Qué tanto del agua extraída vuelve al club? SQX científico. El agua bajo tierra se mueve siguiendo la energía, del más energético al menos energético. Abajito, la presión hidrostática aumenta con la profundidad. Como decir P de Z es rho por G por Z, un empujoncito que crece por los metros de agüita encima. Y aquí entra don Henry Darcy, el ingeniero de Dijon, que dijo, vamos a medir cómo pasa el agua por arena. ¡Olé! Puso un tubito con arena, midió entradas y salidas, cambió caudales, largos y áreas, y descubrió una regla grandota. El caudal es proporcional al área y al gradiente de carga, e inversamente proporcional al largo. Su método observa la pérdida de carga entre 2 puntos, un zambullido de energía. Resultado Q igual a menos K por A por el cambio de carga sobre la distancia. Oh, la famosita ley de Darcy. Donde K es conductividad hidráulica, la rapidez medio agua, por excelencia con unidades de longitud por tiempo. Si la carga es solo altura piezométrica y la presión se iguala a atmósfera, queda como Q igual K por A por delta Z, sobre L menos
Fácil como deslizarse en tobogán. Wiggle bling. Distingamos palabritas sabrosas. El gradiente hidráulico es la pendiente de esa carga entre dos puntos. El tobogán de energía. La transmisividad T es la capacidad del acuífero de pasar agua por todo su espesor. T igual K por B. Y si lo miramos por un ancho doble pu se vuelve T por doble por I o por de tasting. 1000 por unidad de ancho. Paseo acuático en 2D. World Combles Pantalem Lemsday. Combalable. Huntombaleswar. Pamble. Lidelamble. Tantalen plants. Bodendels. Plaza. Dolimpoil Milase. Blenhan Hampolf. Le. Pain DPGS Baba Hey. Das Beolvgespi. Was? Wastes. Saltarina aclaración. La ley de Darcy funciona primorosamente cuando el flujo es laminar en el medio poroso. Ajá, si el numerito de Reynolds, velocidad por diámetro de grano representativo sobre la viscosidad cinemática, es menor de 10, estamos en el reino de las líneas suavecitas. Shh. Si pasamos de 100, se vuelve turbulento el agua hace, jajaja carreras locas. Y Darcy dice, ¿me das? Y Darcy dice, no era el trato. Por eso, en acuíferos naturales con arenas y aguas tranquilitas, Darcy brilla. Zoom y zoom al pozo bombeando. Imagina un acuífero confinado, homogéneo y con K conocida Minmayos laboratorio natural. Cuando colocas una bomba que succiona con caudal Q, la presión cerquita del pozo baja Wa y Mayosling, el agua fluye hacia el pozo desde círculos cada vez más lejanos, formando un embudo piezométrico concéntrico. La superficie piezométrica desciende. El gradiente se empina y nace el abatimiento como una mini cacerolita hundida alrededor del pozo. Cuanta más extracción, más pronunciadito el embudo. Así observamos el baile de la energía. El acuífero cede agua, y el cono de depresión susurra. Tomen turnos, gotitas. Boing de concepto adorable. La conductividad hidráulica K y la permeabilidad intrínseca K son primitas. K depende tanto del material como del fluido. Viscosidad, densidad, mientras K es solo de la arquitectura del medio poroso un sello de identidad geológica, con unidades de área. Se relacionan con K igual K por peso específico sobre viscosidad, o, si te gusta la gravedad como confeti, K igual K por viscosidad dinámica dividida por G por densidad. 3 milésimo, traduciendo a idioma labubu, K dice cómo de rápido corre el agua real y K dice qué tan buena es la esponja roca en dejarla pasar. Y existe la unidad llamada Darcy. Es una medida vintage y crocante donde un Darcy es la permeabilidad que deja pasar 1 mililitro por segundo con viscosidad 1 centipoise, a través de 1 centímetro cuadrado con gradiente de 1 atm por centímetro. En números modernos, un Darcy es alrededor de 9,87 por 10 a la menos 9 centímetros cuadrados pequeñito pero contundente. Para rocas con fracturitas, la K puede ser grande. Para arcillas, K chiquitita menos bub minúsculo. Wiggle wiggle. El tamaño de granos manda la rumba. En sedimentos no consolidados, poros chiquitos dan un área superficial enorme, y eso produce fricción extra, resistencia, que baja la permeabilidad intrínseca. En mezclas bien graduadas, la K va más o menos con el tamaño de grano representativo. Granos gorditos, caminos más anchos, granos finísimos, pasillos apretados, permiso, 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 Mensa elalinga alnanayas moinandan mal tarapus milos iskulas zadiska. This is what says días. Por eso una grava limpia es la superautopista acuática. Y la arcilla es el callejón estrechito de Despacito. Por favor. SQEAG de laboratorio. ¿Cómo medimos K? Empecemos con el permeámetro de carga constante. Mantenemos una altura de agua fija, arriba como una alberquita que no se agota UNN, y el agua atraviesa la muestra hasta un régimen estable. Medimos el caudal de salida y la diferencia de alturas entre la entrada y la salida. Con eso, K sale de su escondite. K igual volumen descargado por longitud, dividido por área, por tiempo y por delta de altura. O si prefieres pensar directo, Q igual K por A, por la diferencia de altura sobre L. Una balanza de energías acuáticas. Bling bling granulométrico. Para arenas limpias y relativamente uniformes, Heisen propuso una fórmula chispa. K es C por D10 al cuadrado.
Aquí de 10 es el tamaño por donde pasa el 10% del material el granito travieso que marca el ritmo. Vale cuando el coeficiente de uniformidad es menor de 5, y los granos están entre 0,1 y 3 milímetros. El coeficiente C depende de lo limpiecita y ordenada que esté la arena. Sin mucho fango, por favor. Wiggle expertos, Slichter trae otra varita. Usa el diámetro medio efectivo y la porosidad para estimar K, mezclando peso específico y viscosidad del agua en una formulita que brilla con un coeficiente K1 según la porosidad. Es como sintonizar la radio de los poros. Si son más abiertos, la música del flujo sube de volumen la. Sumi a terreno, botas y tensiómetros, vámonos. Un método directo es excavar norias o pozos superficiales y hacer pruebas de agotamiento y recuperación. Bombeas, bajas el nivel, luego paras y observas cómo el acuífero recarga el vaso. Con los niveles en el tiempo y la geometría del pozo, se puede estimar K. A veces el pozo es entubado, a veces no, depende de cuán tímido sea el suelo. Otra vía campestre es medir infiltración, porque la tasa de infiltración le guiña un ojito a la conductividad hidráulica. Cuanto más entra, más felizmente permeable es el suelo. Wiggly lagunitas de infiltración. Se construyen piscinitas redondas, se instalan tensiómetros como antenitas de sed, se llena con agua, y se corta el suministro. Luego se observa el descenso del nivel con relojito en mano. Es importante que el suelo esté bien humedecido, cerquita de saturación, para que la medición no confunda sed inicial con capacidad real. Gulp gulp. Bob doble aro brillante. Los infiltrómetros cilíndricos de doble anillo se entierran con cariño. El anillo interior mide, y el exterior mantiene el agua para evitar flujo divergente. Así el agua baja verticalita como ascensor. ¡Ving! Midiendo la velocidad con que desciende el nivel, estimamos K. Es una danza circular de gotitas ordenadas. ¡Qué elegante! Piu piu método de Porchet. Al inicio del ensayo, en tiempos pequeñitos, la capacidad de infiltración es casi constante. Si escribes la relación entre la variación de volumen y el flujo que entra al suelo, aparece una ecuación con R, radio del anillo, H, altura de agua, y F, capacidad de infiltración. Integrando con pares de tiempos y alturas que no estén muy separaditos, ¡pum!, sale F. Y con F en la mano, podemos vincularla a K. Sobre todo cuando el flujo se comporta como un gentleman vertical, y el suelo dice, ok, pasen de A1. Skeag de mega resumen con purpurina. Porosidad es cuántos huequitos hay. Permeabilidad intrínseca es qué tan conectados y amplios están para que un fluido cualquiera pueda pasar. Conductividad hidráulica es la velocidad efectiva de ese fluido real. Agua, en ese medio. La ley de Darcy nos cuenta que el caudal responde al empuje de la carga y al tamaño del pasillo, área, y se frena por la distancia y la textura del medio. Empaquetado todo en K. En acuíferos, el gradiente es la pendiente de energía, y la transmisividad es K, multiplicada por el espesor. Das llaves maestras. Para que Darcy cante bonito, queremos flujo laminar, re pequeñito, grano representativo clarito. Si bombeamos un pozo, aparece un abatimiento en cono, el gradiente se afila, y el agua llega desde lejos. Un llamado de vecindario acuífero. Ayuda a... La recarga viene de lluvias y acuíferos vecinos. Si extraemos con cariño y la reposición acompaña, el sistema sonríe. Si jalamos de más y la recarga no alcanza, no, el nivel baja y la fuente se agota. Glub tristón. Wiggle de unidades chispeantes. Recordar que K tiene dimensiones de área como mini ventanitas. K se expresa en M-sophers. Si estás en modo laboratoriño. Los Darcy son otra forma dulce de decir cuán fácil se pasea el fluido. En rocas petrolíferas y sedimentos. Verás milidarcies por millares, mientras que grava limpita puede subir como cohete. El mapa de permeabilidades nos cuenta historias. Arcillas y turbas son despacito, arenas uniformes, rápido y curioso, gravas redondeadas, flash acuático. Rocas muy fracturadas, autopistas secretas, rocas consolidadas sin fracturas, caminos cerrados. Toc toc, nadie abre. Zoom y zoom a la práctica feliz. Para estimar K, puedes hacer ensayos de laboratorio con carga constante y medir caudales y diferencias de altura. Usar relaciones empíricas con granulometría como Hazen o Slichter, si el suelo es arena limpia, y los requisitos se cumplen o sí, hay reglas de juego. Salir al campo a bombear y observar recuperaciones. O medir infiltración con lagunas, doble anillo y Porchet, para capturar la música de entrada del agua. Todo con cuidadito. Saturación previa. Evitar flujos laterales traviesos, medir tiempos con rigor y anotar temperaturas.
porque la viscosidad del agua cambia con el frío, y el calor tibio burbujeante. Bien carismático para acuíferos de presión. En los libres, la superficie freática responde a la atmósfera. En los confinados, la presión extra puede empujar el agua arriba sin bomba. Sorpresita alegre. En semiconfinados hay filtraciones verticales lentas que alimentan el sistema cual gotitas persistentes. Y en colgados, la lente es tan flaquita y efímera que perforar puede desinflarla. ¡Puff! Elegir un lugar de pozo es como escoger galletitas. Mira el espesor saturado. K, T, el gradiente regional, la recarga, y el vecindario de pozos para que el abatimiento no se superponga en festival. OH, no te enchurch. Quick de ecuacioncitas abrazables que vale recordar en la camita. Minus Darcy. Simplificado para flujo entre piezómetros al aire. Q seberiskache. En block of tofical fast. En minollersen sas. Sebel ololos cockers na merry-go. Gradiente ido releo carga one sealed. Cuán empinada está la rampa de energía. Menos transmisividad T estrabo KB. Con B el espesor saturado. Y Q por ancho. Q travel T if travel. Thermo overly. Lee tranel stilt sturm. Relación KK. Casigris K. Casiris K. Niwas Blackmeyer K. Double ring Werten K. First out to Kur. Casigris Gasik Renewance Custom. Casigris Gasik Recreatomers Ya. Para cambiar de fluido real a firma geológica. Thatings do we need pervikentings do we zenifstons. Regals do we deep frases derias de reva. Si medimos desde la superficie libre, y no hay otros mágicos factores. Todo con cariño y contexto, porque el mundo real hace cosquillas con heterogeneidades y anisotropías NAI. Palabras grandotas que significan, no todo es igual en todas direcciones, jejeje. Bouncy bouncy. Antes de cerrar con un abrazo acuoso. Cuando medimos K en laboratorio, cuidamos que la muestra no se desarme ni se compacte raramente. En campo, la prueba de bombeo revela la personalidad del acuífero a escala real. Observa niveles, calcula el cono de depresión y ajusta a fórmulas de flujo radial para obtener T y el almacenamiento, la manera en que el acuífero libera agua por cambios de presión, especialmente en confinados. Y cuando recargamos artificialmente, las lagunas y sistemas de infiltración son superhéroes, ayudan al tejido poroso a beber para luego compartir con los pozos, Yay Inside, Yay por la gestión sustentable. Wiggle Wiggle, pepita final brillosita. El gran cuento de aguas subterráneas mezcla estructuras porosas, presiones que empujan, graneados que frenan o aceleran, y mediciones que traducen el murmullo del subsuelo a números que cuidan ciudades. Con porosidad para guardar, permeabilidad para pasar, y Darcy para conversar, podemos diseñar pozos, proteger la recarga, evitar sobreextracciones, y mantener la gota feliz. Si escuchas un boop bajo tus botitas, quizá es un acuífero diciendo hola, estoy aquí. Tratémoslo con ternura técnica. Y que la ciencia nos guíe con sonrisas. Squeak final con confeti de agua. Yo, el profesor Labubu, me despido con un chapuzón de amor por la hidrogeología. Que su cerebro esponjita quede fresquito. Porosidad guarda. K conduce. K define. Darcy canta. Gradiente inclina. T reparte. Pozos respiran. Y la recarga abraza. Hasta el próximo Sumi Sum subterráneo. Amiguitos científicos glub glub y abrazos de acuífero.